Ahí sí. Ya, retomando lo que hemos visto, primero abarcamos prácticamente todos los factores que afectaban la calidad y cantidad de antocianos y taninos, ¿ya? O fenoles en general dentro de los vinos. Y claramente este tiene relación a la capacidad o la acción que podamos ejercer sobre el vino en el factor, ¿cierto?, del envejecimiento y la crianza. Es decir, la capacidad que tengan los vinos a envejecer va en directa relación a la capacidad o la cantidad de estos fenoles que pueda contener el vino. Claramente los vinos tintos tienen una mayor cantidad de fenoles que los vinos blancos, y esto hace que el envejecimiento sea mucho mejor en los tintos que en los blancos, ¿ya? Otro factor que afecta directamente a esta crianza o este envejecimiento es el oxígeno, factor primordial dentro de la evolución. Es decir, sin oxígeno cuesta mucho que los vinos evolucionen, y con la incorporación adecuada de oxígeno los vinos evolucionan de buena forma. Entonces tenemos dos factores acá que van a entrar a relacionarse, uno los fenoles y lo otro el oxígeno. Dentro de las cosas que vimos la clase pasada y que estoy retomando desde ahí, es que el oxígeno está presente en casi toda la vida del vino, partiendo desde la cosecha, molienda y despalillado, donde se incorpora una gran cantidad de oxígeno, ahí está el dato, dentro de 6 a 8 miligramos por litro de oxígeno, por los procesos que ocurren en la maquinaria y que está rodeado de oxígeno constantemente. Es decir, a medida que nosotros vamos despalillando, vamos moliendo, vamos prensando, el oxígeno que rodea al mosto se va incorporando, ¿cierto?, a este, y este va generando ciertas reacciones durante los procesos. Dentro de esa línea de incorporación de oxígeno aparece abajo, desde más a menos, dónde obtenemos más oxígeno y dónde menos. Claramente, en la última línea, que es el embotellado, es donde nosotros tenemos una menor cantidad de incorporación de oxígeno, o no sé si tan menor, pero un poquito más controlada que en el comienzo, donde en la molienda está todo el vino o el mosto en contacto constante con el oxígeno, no hay cómo controlar. Y en la crianza sigue aumentando el efecto, ¿cierto?, sobre todo en los vinos que están dentro de barrica, porque la barrica tiene poros, y a través de los poros de la barrica constantemente se le incorpora oxígeno a los vinos. Ya cuando el vino pasa a la botella, se podría restringir el acceso del oxígeno o limitar el acceso de oxígeno a través del tipo de corcho que se puede utilizar en ese momento. ¿Ya? Esto también lo vimos en la clase pasada. Tengo a alguien porque... Profesor Luis. ¿Quién es el profesor Luis? Es la Andy, creo. La Andy, profe. Ah, ya. Okay. Profesor, yo estoy de otro PC porque el mío tenía problemas, disculpe. Ok, listo, ya está un poco perdido. No Okay. soy un hacker. Sí, sí. Dije, profesor Luis, es que justo estaba hablando con el profesor de mi hijo, entonces se llama Luis, entonces dije, qué raro. Ya. Entonces, continúo. Ahí tenemos este cuadro que muestra en distintas etapas del vino cómo se va incorporando el oxígeno, en trasiego, en clarificaciones, en crianza, ¿ya? Ya al nivel de crianza, uno habla de miligramos por litro año, ¿ya? Porque obviamente pasan mucho tiempo los vinos dentro de una barrica, entonces ahí se considera como el aporte del oxígeno a través de un año, aunque puede ser menos, puede ser 6 meses, 3 meses, dependiendo de la cantidad de meses que tú quieras el vino dentro de la barrica, ¿ya? Y del tipo de barrica también, si son nuevas o son suaves. Otra cosa que vimos en la clase pasada fue que en todo proceso de óxido-reducción, ¿cierto?,
o de esta incorporación de oxígeno, tenemos un agente reductor y un agente oxidante. Y esto está relacionado con la cesión de dar o recibir átomos de hidrógeno. Y dentro de esta reacción de oxidación, siempre hay un agente reducido y un agente oxidado. ¿Ya? Entonces eso va a estar de la mano y por eso se llaman procesos óxido-reducción, y hay una gran cantidad de componentes fenólicos que tienen la capacidad de ser agentes reductores, y obviamente a la incorporación del oxígeno se va a oxidar y obviamente el oxígeno se va a reducir. ¿Ya? Esto, lo que habíamos dicho, era que el agente reductor, es decir, en este caso el fenol, la capacidad de evolucionar con el oxígeno está directamente relacionada con los implementos que rodeen esta agente. Es decir, si yo tengo otros agentes reductores juntos con el antociano, junto con los polifenoles, probablemente el oxígeno va a empezar a reaccionar con los otros componentes reductores y este agente reductor no va a evolucionar. Ahí están los consumidores de oxígeno o los protectores, ¿cierto?, de esta línea de oxígeno, como son el sulfuroso, los antioxidantes que de repente aplicamos al vino, eh, manoproteínas, levadura y otros como elementos que también consumen oxígeno y que se anteponen, ¿cierto?, a el consumo del oxígeno por los fenoles. Entonces hacen que el vino no evolucione porque hay otro consumidor de oxígeno al mismo tiempo. ¿Ya? Y bueno, llegamos al término de lo que es la microoxigenación, ¿ya? Que difiere un poco de la oxigenación, porque la microoxigenación lo que busca es agregar pequeñas partículas de oxígeno en forma controlada e intencionada. Es decir, ya no estamos hablando de que es un mosto que está al ambiente y que el oxígeno le incorpora, ¿cierto? Por estar en contacto directo, no. Acá nosotros intencionalmente le agregamos oxígeno de alguna forma. La mejor forma de agregar oxígeno es a través de una bombona de oxígeno, más un aparato que se llama microoxigenador, que incorpora pequeñas partículas de oxígeno al vino constantemente. ¿Qué es lo que busca la microoxigenación? Primero, estabilización del color, disminución de la astringencia, y esos dos factores tienen relación a los fenoles, es decir, la unión de los taninos y de los antocianos, ¿cierto? Que lo vimos anteriormente. Reducción de carácter herbáceo, en algunos casos cuando son las vendimias cosechadas muy verdes, ayuda a que la sensación de verde disminuya en los vinos al incorporar oxígeno. Y la eliminación de aromas a reducción. Estos aromas como a huevo, como a sulfídrico, azufre, que son generalmente hediondos, hace que el vino se ponga hediondo. El oxígeno ayuda a eliminar la reducción. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos los vinos que se ponen un poquito fuertes en nariz, con aromas o olores, en este caso sería un olor porque es desagradable, olores reducidos, una buena forma de eliminar ese olor es oxigenando el mosto del vino o agregando el oxígeno inmediatamente para eliminar la reducción. ¿Ya? Bueno, esto también se lo había comentado, y se lo había comentado por la línea anterior, cuando vimos calidad y cantidad de antociano y tanino, de que la microoxigenación nació buscando mejorar un estilo de vino específico, que era el Tanat. La cepa Tanat era una cepa polifenólicamente hablando muy buena, pero que en la normalidad de la fermentación de esos vinos quedaba muy astringente, muy secante, casi intomable, pero se sabía que tenían una gran calidad fenólica. Entonces, dentro de esto se empezó a investigar cómo podría la microoxigenación ayudar a este tipo de vino para que fuera mucho más suave, mucho más amigable al momento de tomar, pero recuperando o mejorando, ¿cierto?, la disponibilidad de estos taninos que eran un poco menos molestos. Luego, al darse cuenta que la microoxigenación realmente ayudaba a disminuir la astringencia
y la tanicidad en este tipo de vino, se dieron cuenta que el aporte de oxígeno tenía mucho más aspectos que solamente suavizar los vinos. Entonces se empezó a utilizar la técnica de microoxigenación en varios elementos o varios procesos dentro de la elaboración de un vino, incluso dentro de la fermentación alcohólica, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Si mal, no sé si lo recuerdan, es el microoxigenador, que pueden ser fijos, anclados a una pared, que son bastante grandes, o algunos portátiles como estos que tienen una manilla. Y portátiles se refiere a que es como un maletín que yo lo puedo llevar y dejarlo al lado de la cuba que quiero microoxigenar o al lado de la barrica que quiero microoxigenar, y así darle la opción de entregarle oxígeno no a toda la bodega, sino a solo a lo que yo quiero. ¿Ya? Después vamos a ver más adelante cuáles son las cosas importantes a saber dentro de estos aparatos microoxigenadores, pero estos aparatos son los que ayudan a entregar pequeñas dosis de oxígeno en distintos lugares y distintos procesos dentro de la elaboración de un vino. ¿Ya? Este dibujo, lo que quería mostrar en su momento, era que dentro de un vino, ¿cierto? Tenemos distintos consumidores de oxígeno, ¿ya? Como que son todos estos que están acá encerrados dentro de un círculo. Antociano, sulfuroso, tanino, alcohol, enzima, antioxidante, otros polifenoles. Y esos van a estar sí o sí en todos los vinos que nosotros procesemos. Entonces, desde el momento que nosotros incorporamos oxígeno, la cantidad de oxígeno que queramos agregar va a depender de qué elementos tenga el vino. Es decir, entre más contenidos tenga, entre más alcohol, más antociano, más sulfuroso, más tanino, más antioxidante o más polifenoles, probablemente el vino es capaz de recibir más oxígeno sin echarse a perder, porque tiene una gran cantidad de componentes que consumen oxígeno. Pero entre más los vinos sean más delgados, tengan menos color, menos alcohol, menos sulfuroso, menos tanino, me va a empezar a sobrar oxígeno y puede hacer que el vino, ¿cierto?, empiece a echarse a perder. Acá tenemos los principales procesos o factores que consumen oxígeno dependiendo de la línea de trabajo. Por ejemplo, antes de la fermentación alcohólica, casi todo lo que tiene el vino consume oxígeno. Enzimas, sulfurósidos, escóricos, polifenoles del mosto, polifenoles exógenos. Es decir, todos los componentes que tiene el vino están consumiendo oxígeno antes de la fermentación alcohólica. Durante la fermentación alcohólica es más difícil el consumo de oxígeno porque las levaduras, cuando están fermentando, están liberando CO2. Entonces están todo el rato desplazando el oxígeno de dentro de la cuba. Entonces, pero aún así, cuando uno hace remontaje abierto, ¿cierto? Y estas cosas para extraer color en los vinos, uno va oxigenando y los principales consumidores durante la fermentación alcohólica son las levaduras por un lado, las mismas que están produciendo alcohol, pero empiezan a respirar con el oxígeno, y los polifenoles que empiezan a hacer esta fijación de color o la polimerización de estos componentes que ya hemos hablado. Después de la alcohólica y antes de la fermentación maloláctica, acá se repiten más o menos los mismos componentes que consumen oxígeno, pero se le podría agregar después de la fermentación maloláctica, cuando uno sulfita, el sulfuroso como otro consumidor. Recuerden que el sulfuroso uno lo agrega como protección, es decir, yo estoy protegiendo al vino agregándole otro consumidor de oxígeno para que los demás no se oxiden. ¿Ya? Entonces, por eso uno sulfita y tiene esa actividad o ese proceso como antioxidante sulfuroso. Y después la crianza, nuevamente todos los factores que tenía el vino empiezan a actuar con el oxígeno y va a depender mucho cómo está conformado este vino. ¿Ya? Ojo acá con los antioxidantes y con el sulfuroso. No son muy buenos para la crianza porque pueden inhibir la crianza, inhibir que los polifenoles empiecen a evolucionar si tengo mucho sulfuroso o tengo mucho antioxidante, porque son consumidores que previenen la oxidación. Entonces va a venir el oxígeno, va a querer que los polifenoles actúen,
y estos se van a anteponer porque son consumidores de el mismo, ¿ya? Entonces hay que tener ojo y mantener adecuadas las condiciones de sulfuroso, ¿cierto? Para que el vino no se pique, no se vinagre, pero sí pueda evolucionar. Si el sulfuroso es muy alto, probablemente vamos a estar todo el rato combinando el sulfuroso, pero no vamos a hacer que el vino evolucione en el tiempo, ¿ya? Y llegamos a esto que también lo mostré en la clase anterior, recordando, que estos son los principales consumidores de oxígeno en un vino, partiendo primero por los compuestos fenólicos, luego por el sulfuroso, y le sigue el etanol generando acetaldehído, que es el etanol oxidado, ¿ya? Entonces, estos son los principales consumidores de oxígeno dentro de un vino. Y al momento que yo agrego oxígeno, van a ir en ese orden consumiendo oxígeno. Es decir, vamos a tener fijación de color, polimerización de tanino, combinación de sulfuroso, oxidación del etanol y aumento del acetaldehído o etanal, que es la oxidación del etanol, ¿ya? Esa es la línea de trabajo del oxígeno cuando entra en un vino. Estos son los principales consumidores. Entonces, como estos son los consumidores, ¿cierto?, de oxígeno, depende mucho de cómo está formado el vino o quiénes son esos consumidores para saber cuánto oxígeno yo puedo agregar. En el caso de esto, que eran otros dibujos, ¿cierto? Yo quería mostrar un vino rosado y un vino blanco. Claramente un vino rosado y un vino blanco tienen menos compuestos fenólicos que un vino tinto, ¿cierto? Ya aquí, por ejemplo, no tenemos el antociano, ¿ya? Sí taninos, pero no tenemos antociano. Entonces, al tener menos compuestos fenólicos que un tinto, si yo le agrego la misma cantidad de oxígeno, rápidamente los compuestos fenólicos van a consumir ese oxígeno y el sulfuroso inmediatamente se va a empezar a combinar porque esta capa es muy delgada, la primera, la de compuestos fenólicos. Es decir, va a entrar inmediatamente a jugar el segundo consumidor que es el sulfuroso. Por eso se habla, o se dice, que en vinos varietales, vinos rosados o vinos blancos, la combinación del sulfuroso es mucho más rápida que los vinos tintos, porque esta capa protectora o estos compuestos fenólicos son menores en este tipo de vino y el oxígeno fácilmente va a empezar a sobrar y lo va a empezar a consumir el sulfuroso. Si nosotros seguimos agregando oxígeno a este tipo de vino, puede pasar que el etanol, o sea, que se combine todo el sulfuroso y que se empiece a oxidar el etanol y se empiece a aumentar el acetaldehído, esta opción organoléptica de los vinos oxidados, como envejecidos, como jerezados, ¿ya? Tipo jerez, ¿ya? Y eso a veces organolépticamente no es complicado. El vino blanco sí tiene tanino, pero tiene mucho menos taninos que el vino tinto. Recuerden que en la elaboración del vino blanco, nosotros prensamos el jugo, la uva, para trabajar solo con jugo, versus el vino tinto que está todo el rato con el orujo, con las pepas y semillas en todo el proceso. Entonces, ya hay una gran cantidad de días en el cual el vino blanco no está en contacto con tanino o no tiene tanino. Tiene muy pocos, pero sí tiene, pero tiene muy poco. Entonces, por eso es lo que yo comento que esta capa de compuestos fenólicos es súper delgada en este tipo de vino, porque el contacto con las pieles y con las semillas es poco, prácticamente molienda espalillado, prensamos y eliminamos el orujo y la semilla y seguimos trabajando con el jugo. Entonces, tenemos muy poco tanino. Ahora, si nosotros hiciéramos un vino blanco como un tinto y lo dejáramos todo el rato con las pieles y con las semillas y fermentáramos con orujo, lo fermentáramos como un tinto, claramente vamos a tener una mayor cantidad de compuestos fenólicos, compuestos tánicos, pero nadie se quiere tomar un vino blanco astringente o secante. Siempre uno busca el frescor, la acidez, entonces por eso uno elimina esos compuestos. Profe, tengo una consulta, ¿Qué? disculpe que le interrumpa. ¿El sulfuroso es lo mismo que el metasulfuroso? Que el ¿Que el meta? metasulfito, sí, es lo mismo. Ah, ya. El, el término correcto es anhidrio sulfuroso y el metabisulfito de potasio es un elemento, un polvo que genera anhidrio sulfuroso cuando se agrega al vino. Sí, profe, pero ¿ese no tiene azufre o sí?
El azufre también tiene la misma relación. El azufre, cuando uno mecha una barrica, es decir, hay unas pastillitas que se queman y se forman como un incienso para poder sanitizar las barricas, libera anhídrido sulfuroso al momento de la combustión. Entonces, hay un cambio de fase en la cual se libera sulfuroso. ¿Ya? Puede ser gas en agua, donde se genera anhídrido sulfuroso, puede ser el metabisulfito de potasio, que es polvo, que al diluirlo en agua libera sulfuroso, y puede ser las pastillas estas de azufre, que al momento de combustionarla ¿cómo se llama esto? Con fuego, generan sulfuroso. Pero el azufre como tal, el que se aplica en viñedo, no, no libera sulfuroso. O sea, queda como azufre. Otro estado del sulfuroso, pero no como anhídrido sulfuroso. Habría que combustionar el azufre. Bueno, tomando eso, cada vez que yo le agrego sulfuroso, protejo el vino porque es un consumidor de oxígeno. Consume oxígeno y hace que el etanol no se oxide, o que no se oxiden los compuestos fenólicos si no se unen como deberán unirse. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo de un tinto varietal versus un tinto reserva. Lo dice así como súper como evidente el dibujo, en el cual el tinto varietal tiene pocos compuestos fenólicos, versus un tinto reserva que puede tener una gran cantidad de compuestos fenólicos. Entonces, si yo le aplico la misma cantidad de oxígeno a ambos, claramente el oxígeno acá va a llegar rápido al sulfuroso, porque tiene pocos compuestos fenólicos, versus un tinto reserva, que como tiene una gran cantidad de compuestos fenólicos, puede ser que el sulfuroso no se combine tan rápido porque el oxígeno no va a alcanzar a llegar, porque los compuestos fenólicos van a seguir consumiendo oxígeno porque hay suficiente, ¿ya? Porque tengo muchos. Entonces ahí va la calidad y cantidad de antociano y tanino de los vinos. Es decir, un vino con una gran cantidad y calidad de fenoles tiene una mejor capacidad de consumo porque tiene más componentes que consumen oxígeno. Versus un vino que no tiene una gran cantidad o calidad de fenoles, si yo le aplico la misma dosis de oxígeno, puede ser que lo poco que tenga se combine, pero los consumidores sigan en este orden y continúe el anhídrido sulfuroso y después continúe el etanol. No sé si se fijan, pero yo a propósito también puse el acetaldehído como mayor en un tinto varietal que en un vino de reserva. ¿Por qué? Porque como tiene pocos componentes, fácilmente el oxígeno podría llegar al etanol, el etanol oxidarlo y aumentar el acetaldehído etanal y tener esta nota oxidada en los vinos. Versus un tinto reserva que como tiene muchos componentes, le va a costar llegar el etanol y el etanol se va a mantener bien en el tiempo, no estando oxidado. No vamos a tener un vino oxidado en el reserva. ¿Se entiende eso con el dibujo? Sí, profe. Ya. Eso quiere decir que no podemos aplicar la misma cantidad de oxígeno a todos los vinos por igual. Hay que primero conocer qué vino tengo. Si tengo un vino como esto, un vino como esto. Eso es lo primero que hay que saber. Y eso está relacionado por el tipo de cosecha y todo lo que vimos anteriormente en las clases anteriores. Si le hicimos maceración prefermentativa, si le hicimos maceración postfermentativa, si lo sangramos, si le hicimos hartos remontajes, si tiene buen color, si no tiene problema de fermentación, etc. Todo eso me va dando ideas de cómo está conformado mi vino y de qué es capaz de resistir. ¿Ya? Ahí tenemos el caso de un tinto con carga fenólica baja, es decir, me quedó delgado, con poco color y pocos taninos. Claramente, cuando le agrego oxígeno, va a pasar como todas las capas, porque todos van a consumir, y el etanol va a empezar a oxidarse y va a aumentar mucho el acetaldehído, y vamos a tener un vino que se va a sentir oxidado en la nariz. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? ¿Qué es lo ideal dentro de la relación? Y también lo vimos, que se mantenga la relación 4:1 en los compuestos fenólicos, es decir, 4 taninos con un antociano, para que ocurra la fijación de color. No que me sobren antocianos, o tratar en lo posible menos que me sobren taninos.
¿Se acuerdan que habían como el vino que era, no era apto, medianamente apto y muy apto? El que no era apto era el que tenía mucho color y poco tanino. El medianamente apto era el que tenía más tanino que color, y el que era apto, el que era que mantenía esta relación de 4 taninos con un antociano. Si logramos tener esa relación, vamos a tener una fijación de color mejor, un color más estable, unos taninos más adecuados en boca, no va a haber tanto astringencia ni amargor, y va a ser un vino un poquito más redondo, como se dice. ¿Ya? Acá tenemos, bueno, es un poco lo mismo, consumo de oxígeno. Este es el que me interesa mostrar. Acá tenemos, en el caso de un vino, que lamentablemente le apliqué mucho sulfuroso. Entonces, si yo le aplico mucho sulfuroso, cuando agregue el oxígeno, el sulfuroso va a generar, va a estar como una capa protectora que va a inhibir la evolución de los polifenoles. ¿Por qué? Porque el mayor consumidor, en este caso, va a ser el sulfuroso. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Cada vez que agreguemos oxígeno, combinando sulfuroso, que aumente el sulfuroso total, pero a lo mejor no va a evolucionar el vino. Y eso es un error enológico porque yo me equivoqué y le eché mucho sulfuroso al vino y además empecé a agregarle oxígeno después. ¿Ya? Por eso las dosis, los cálculos, en base a las aplicaciones sulfuroso tienen que ser exactos. No puede ser estimado porque podríamos tener este problema de inhibir la evolución de un vino por exceso sulfuroso. Ahora, si esto lo llevamos a un vino blanco, a lo mejor en un vino blanco a mí no me interesa que evolucione, que se mantenga tal como está y aplico un sulfuroso un poquito más alto. Podría ser, ¿ya? Pero las aplicaciones sulfurosas también tienen sus defectos porque aumentan los aromas reductivos muchas veces. Y también son aromas que no son muy buenos para los vinos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de esto, de consumidores de oxígeno, y ojalá que uno agregue, y esta es que la premisa, nunca agregar más oxígeno de lo que puede consumir el vino. Esa es la premisa. Yo tengo que agregar oxígeno en base a los consumidores de oxígeno. Eso es bueno. Pero si yo agrego más oxígeno del que puede consumir el vino, lo que va a pasar es que el oxígeno va a empezar a sobrar. Y cuando empieza a sobrar, empieza a oxidar los elementos o a echar a perder el vino. Ese es el mayor problema de darle más de lo que necesita. Entonces va a depender directamente de estos consumidores que les tengo. Y los principales son los polifenoles, es decir, estos, el sulfuroso y el alcohol, en ese orden. Esos son los principales consumidores de oxígeno dentro del vino. Ahí está. Entonces, esta es como la ley de la microoxigenación. La cantidad de oxígeno disuelto siempre tiene que ser menor que la cantidad de oxígeno consumida para evitar reacciones de oxidación no deseadas y no favorecer además la proliferación de bacterias céticas. Recuerden también que si el vino, y esto va como de la mano, agrego mucho oxígeno. Yo tenía el vino protegido, con sulfuroso libre, bien, tenía sus polifenoles, etc. Y le agregué mucho oxígeno. Lo que va a pasar es que ese sulfuroso libre se va a combinar y va a bajar el sulfuroso libre. Si baja el sulfuroso libre, el vino queda desprotegido. Entran a actuar las bacterias céticas que están ahí medio durmiendo, diciendo, oh, ahora no hay sulfuroso, me puedo reproducir. Y si tú le sigues agregando oxígeno sin tener esa consideración, lo que va a pasar es que estas bacterias céticas se van a empezar a reproducir porque son aeróbicas, es decir, necesitan oxígeno para reproducirse, y se va a empezar a vinagrar el vino o a picar el vino. Esa es como la línea de trabajo. ¿Ya? Lo otro que se dice, un exceso de oxígeno lleva a la oxidación de los compuestos libres. ¿Cuáles son los compuestos libres principales que podemos tener? Los antocianos. Estos antocianos que todavía son muy jóvenes y no se han unido a tanino, se podrían oxidar y poner de color naranjo.
Y eso, como dice ahí, lo que conlleva una pérdida de color. Y lo otro que puede pasar, que puede generarse una excesiva polimerización de los taninos. ¿Qué significa eso? Que yo sigo agregando oxígeno y los taninos se empiezan a unir entre ellos muchos, y se polimerizan tanto, es decir, generan cadenas tan largas, tan grandes, que estas después decantan y el vino se pone más delgado y pierde cuerpo por una excesiva polimerización. Y eso pasa cuando tengo poco color y muchos taninos y además le agrego mucho oxígeno. Es decir, fijé color, bien, pero el exceso de tanino, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a unir entre ellos, van a hacer cadenas más largas y va a llegar un momento que la cadena es tan larga y tan pesada que no va a poder flotar en el vino y va a decantar en la borra, y yo cuando desborre el vino, esa borra va a tener todos estos fenoles, estos taninos que los perdí porque se decantaron. Y el vino empieza a perder cuerpo, empieza a perder volumen. ¿Cuánto la capacidad de consumo de oxígeno de los vinos? Un tinto tiene una capacidad de consumo de 800 miligramos por litro y los blancos de 80 miligramos por litro. Claramente el blanco tiene una menor capacidad de consumo porque tiene menos componentes, ¿ya? Y dentro de los que mayores consumen oxígeno son los vinos jóvenes. Se refiere a vinos jóvenes, los que están recién terminados, con fermentación alcohólica y maloláctica recién terminados. ¿Por qué se llaman jóvenes y por qué tienen mayor consumo? Porque todo está desarmado. Todavía no se ha unido nada, entonces ese vino está como ansioso de consumir oxígeno y eso tiene una mayor capacidad de consumo. Versus un vino tinto, no tan joven, como más evolucionado, que ya se juntaron cosas en el tiempo. Entonces, como ya se juntaron cosas, quedan muy pocos elementos libres que puedan consumir oxígeno y ahí se empieza a echar a perder el vino por exceso de oxígeno. Entonces, para que se entienda, un vino joven tiene más componentes que consumen oxígeno que un vino tinto, no joven o evolucionado, porque ya se unieron cosas y no tienen mayor capacidad de unión porque ya se unieron. Entonces ahí hay que tener cuidado con estos vinos que ya evolucionaron de agregarle mucho oxígeno porque podría empezarme a sobrar oxígeno. ¿Ya? Esto creo que hasta aquí quedamos con ¿cómo se llama? Con la clase anterior, y que estábamos hablando de los dos principales factores que hay que tener en cuenta antes de agregar oxígeno a un vino. Uno es la temperatura y el otro es la turbidez. ¿Ya? Con respecto a la temperatura, hay que tener cuidado con las bajas temperaturas. Lamentablemente, cuando un vino está muy helado, puede recibir más oxígeno, es decir, hay una mayor disolución del oxígeno en los vinos cuando están helados. Es decir, tú le agregas oxígeno, le agregas y el vino empieza como a retener ese oxígeno, tiene una mayor capacidad de retención del oxígeno. Lo malo es que como está frío el vino, el consumo se reduce. Es decir, yo le agregué 100, el vino es capaz de consumir 30 y 70 le sobran, pero están dentro del vino todavía no reactivos. Es decir, están en pequeñas partículas que no hacen reacción. Como dice ahí, reacción se vuelve más lenta. Entonces, el problema principal de tener un vino frío y agregarle oxígeno es cuando tú le subís la temperatura al mismo vino. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú le subes la temperatura al vino, todo ese oxígeno que te sobró empieza a reaccionar, porque las reacciones se vuelven más rápidas, y empieza a oxidar rápidamente, echando a perder el vino. Entonces, ojo con la temperatura, no hay que agregar oxígeno a vinos que estén muy helados, ¿ya? Ahí como dice, si ocurre un aumento de temperatura, podría tener una oxidación rápida, sobre todo en los blancos, porque ese oxígeno, perdón, que estaba dentro de ese vino y todavía no reaccionaba con nada, empieza como a reaccionar con los otros elementos al momento de subir la temperatura. Esa es la temperatura óptima o la temperatura ideal para microoxigenar o para agregar oxígeno.
de 16 a 18 grados Celsius. ¿Ya? Y si ustedes ven, dentro de ese cuadro, ahí está, 16, 17, 18, ahí está como en la parte central las mejores temperaturas para agregar oxígeno. Bajo ese umbral, poco consumo, te sobra oxígeno. Sobre ese umbral, todo se hace más rápido, el consumo más rápido, y tenemos un riesgo de oxidación y, obviamente, de que el vino se te pique por exceso de oxígeno. Y esta era como una de las preguntas que yo se la hice a ustedes, que era, entonces, sabiendo esto del oxígeno, la pregunta es, ¿cuál sería la temperatura ideal de una sala barrica para que evolucione bien un vino? Claramente es entre 16 a 18 grados Celsius. Ahí se mueven las temperaturas ideales de almacenamiento de barrica en sala de barrica, porque es lo ideal para el consumo de oxígeno a través de los poros de la barrica. Si lo hago a una temperatura más baja, es decir, mi sala de barrica está con una temperatura más baja que esa, va a suceder esto que está acá. Poco consumo, me va a sobrar oxígeno. Y si la temperatura es alta, va a haber mucho consumo y se puede oxidar el vino. ¿Ya? Entonces ahí tienen un dato de decir, ¿y por qué la temperatura de la sala de barricas es entre 17 y 18? Porque relacionando eso con el consumo de oxígeno, es la temperatura ideal para no tener problemas de exceso o de falta, ¿cierto? Más de falta, de exceso de oxígeno en los vinos. Porque en ambos casos te va a sobrar, te va a ocurrir el mismo problema. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un vino a baja temperatura, que obviamente tengo los consumidores de oxígeno y yo le agrego oxígeno. Ese es como el ejemplo como visual. Está mi vino que está frío, tengo las cosas que van a consumir oxígeno y ya están consumiendo oxígeno, por eso le puse un oxígeno a cada uno, pero como está frío el vino, es capaz de guardar más oxígeno, retener más oxígeno. A pesar de que no lo consuma, es capaz de retenerlo. Y una vez que aumenta la temperatura, el oxígeno ese que el vino guardó, lo hace más reactivo y empieza a reaccionar con todo, y si faltan cosas que consuman, el oxígeno va a empezar a oxidar el vino, lamentablemente. Ese es como el ejemplo visual de lo que estaba comentando recién. No sé si se entiende, pero creo que no hay mucho que más allá de esto. O sea, ese es como lo básico. ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahí tengo algunos datos de lo que es de la saturación de oxígeno en un vino. ¿Ya? Y te dice que a 5 grados Celsius se necesitan 10,5 miligramos por litro de oxígeno para llegar a saturación. Es un vino helado. Y a 35 grados Celsius, ya con 5,6, es decir, la mitad, el vino llega a saturación. ¿Ya? Es decir, la temperatura está directamente relacionada a la capacidad de retener ese oxígeno. Más bajo la temperatura, más retiene. Más alta la temperatura, menos retiene. Y acá está la cantidad de días que se demora en saturarse. Es decir, a 13 grados Celsius, un vino se demora 25 días en saturarse. Y a 70 grados Celsius, que obviamente nunca va a pasar, en cosa de minutos ya está saturado. Y va a empezar a sobrar oxígeno. Y a 30 grados, 4 días. Es decir, hay una relación directa o inversa, más que directa, inversa, entre temperatura y los días. Entre menos temperatura, más te demoras en saturar, y entre más temperatura, menos te demoras en saturar. Ojalá que mantengamos siempre los 17, 18 grados Celsius para no llegar a saturación y que no te sobre oxígeno. Eso es con respecto a la temperatura. ¿Ya? Con respecto a la turbidez, que nosotros la medimos, y esto lo vimos en vinificación, con el NTU. ¿Se acuerdan el NTU? Que era nivel de turbidez o unidades nefelométricas de turbidez, que uno mide qué tan turbio o tan borriento, ¿cierto?, está un vino. Se habla de que
hay NTUs ideales para agregar oxígeno en un vino. Y va a depender del tipo de vino. En los tintos, más o menos entre 100 y 200 NTU es lo ideal que esté para la incorporación de oxígeno. ¿Ya? Y en blanco se habla que ojalá sobre 500 NTU para la incorporación de oxígeno. Eso creo que lo tengo acá. Ahí está. En un vino tinto, ojalá que esté entre 100 y 200 al momento de microoxigenar, y en un vino blanco, ojalá que esté sobre 500. ¿Y por qué es esto? Porque el NTU, la turbidez, está relacionada a factores que van a estar flotando en el vino y que pueden consumir oxígeno. Entonces, si yo quiero en un vino tinto que evolucione, ¿cierto? No me sirve que el NTU esté alto porque el vino no va a evolucionar, porque vaya a tener muchos consumidores de oxígeno. En el vino tinto me sirve que el NTU sea más o menos bajo para que el vino evolucione. Pero, si yo en un vino blanco le tengo bajo NTU, rápidamente el oxígeno va a sobrar y va a empezar a oxidar el vino blanco. Por eso yo necesito, como medida de protección, que el NTU en los vinos blancos sea alto, es decir, que tenga una gran cantidad de consumidores de oxígeno al momento de oxigenar, para que el vino no se oxide, para que esté protegido. Muchas veces uno en bodega lo que hace es remover o reflotar las lías. Y eso significa que tú agitas la cuba, enturbias la cuba, ¿cierto? Y así protege el vino que no se te oxide cuando lo tienes guardado en bodega por mucho tiempo. ¿Ya? Eso yo lo hago por ejemplo, toda la semana. Yo debiera, con un bastón, reflotar las lías que están acumuladas en el fondo de la cuba de los vinos blancos y volverlo a enturbiar completamente para que si es que se agrega oxígeno, tenga alguien que consuma el oxígeno y no se me oxide el vino, como una protección, agregarle consumidores. ¿Ya? Y creo que eso. Mira, son las 11:40. ¿A qué hora tenemos el break? ¿Se acuerda alguien? No, porque estoy medio perdido con este horario. ¿Todavía no toca el break? ¿O sí? A las 11:50. Ah, ya, quedan 10 minutos. Okay. Espera un poquito, que justo llegó alguien. Ya. Aquí vamos a ir como desmenuzando el vino o la elaboración de un vino y en qué momentos ocurre o en qué momentos se puede aplicar microoxigenación en un vino. En la primera etapa está la fermentación alcohólica, como les había dicho. Es un buen momento para aplicar microoxigenación. ¿Ya? Una, para mejorar la fermentación alcohólica, para que ayude a que se elabore bien el vino, las levaduras funcionen bien. Para eliminar la reducción en la fermentación, estos problemas aromáticos que les dije cuando los vinos se ponen hediondos. Y una técnica que la voy a explicar más adelante que se llama hiperoxidación, que lo vamos a ver más adelante. Partamos primero por lo que es la fermentación alcohólica. ¿Qué es lo que busca cuando tú aportas oxígeno durante la fermentación alcohólica? Primero, asegurar la multiplicación exponencial de las levaduras, es decir, ayudar a que tengamos una mayor cantidad de levaduras disponibles a fermentar para no tener paradas de fermentación. Entonces yo aumento la población de levaduras y eso obviamente ayuda a que las cubas terminen sin parada de fermentación, que consuman todo el azúcar y que produzcan el alcohol que tienen que producir. ¿Ya? Segundo, asegurar el completo agotamiento de los azúcares fermentables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, al aportar oxígeno durante la fermentación alcohólica, hago que las levaduras sean más eficientes en el consumo de azúcar y así los vinos queden mucho más secos, es decir, con el azúcar residual más bajo al momento de terminarlo. Si
la ley te dice, ojalá que el vino tenga menos de 3,5 gramos por litro de azúcar para ser considerado vino, con este formato podríamos llegar a 1,5 gramos por litro de azúcar, es decir, un vino muy seco con muy poco azúcar, y eso es súper bueno, porque hace que si entra una bacteria, alguna levadura, después de que está terminado el vino, no va a encontrar qué comer porque ya va a estar todo, como se dice, consumido por la levadura. Tercero, hacemos que las levaduras tengan una mayor tolerancia al etanol. Recuerden, y eso creo que lo hablamos varias veces en vinificación, a medida que la cuba va fermentando y va generando más alcohol, y la levadura que está dentro del vino empieza a estar más y más rodeada por alcohol, esta levadura se empieza a deshidratar y se empieza a morir. Entonces nosotros lo que ayudamos a que la pared celular de la levadura sea más gruesa, más resistente y se deshidrate menos o tolere más el alcohol. Y así, si tengo menos muerte de levaduras, probablemente la cuba termine la fermentación alcohólica sin ningún problema. Entonces yo ayudo a esta pared celular, ¿cierto?, de esta levadura a que sea más resistente al medio, ya sea a la acidez, como a la temperatura, y en este caso al etanol. ¿Qué otra cosa? Ayudo a que existan menor cantidad de compuestos azufrados o sulfídricos, aroma a huevo, a pólvora, ¿a qué más? Como a pescado, como a coliflor, como a cebolla, como a ajo, que se pueden generar durante la fermentación alcohólica porque se liberan por la levadura. Este oxígeno ayuda a que estos compuestos que son consumidores de oxígeno se eliminen, obviamente, y no tengamos tantos compuestos azufrados, y eso hace que aromáticamente los vinos no sean tan hediondos en algunos casos. Pero hay que tener cuidado con esto, porque hay ciertos compuestos del tipo tiol, no sé si se acuerdan de los tipos tiol, que son estos aromas como a mango, maracuyá, tropicales, que tienen dentro de su estructura, son compuestos azufrados. Entonces podría disminuir la capacidad aromática de tipo tiol en algunos vinos al agregar mucho oxígeno. Entonces ahí, si tú querías que a lo mejor un vino sea tropical, a lo mejor puedes hacer que se pierda esa capacidad o ese tipo de aroma al agregar oxígeno. Entonces hay que tener cuidado también en la línea de trabajo de los vinos porque podría desaparecer completamente esa línea del tipo tiol. Y bueno, el 1.5 que tiene relación con el 1.1, 1.2 y 1.3 es la revitalización de las levaduras en parada de fermentación. Es decir, esta levadura que estaba media débil, que se quería morir, ¿cierto? Porque está con un, no sé, con una densidad de 1000, con un alcohol de 12, 12,5, 13, y que se siente como media complicada tratando de sobrevivir a ese ambiente, nosotros la revitalizamos para que pueda terminar el proceso completo sin problema y no existe una parada de fermentación. Entonces, en términos generales, el aporte de microoxigenación durante la fermentación es que la fermentación alcohólica ocurra de buena forma, que no tengamos parada de fermentación, que no tengamos reducción y que las levaduras soporten de mejor forma el alcohol y la acidez del vino y no se mueran anticipadamente. Es decir, asegurar, lo que estoy haciendo aquí es asegurar la fermentación alcohólica. ¿Ya? Aquí este es el punto A, que lo que dice síntesis de esteroles, tiene relación con esta membrana, la membrana de la levadura. Es decir, los esteroles, a ver, para que se entienda, las levaduras en general pueden obtener esteroles o fitoesteroles, que se llaman, estos compuestos naturales, de la pruina, de las pieles de la uva. Pero estos fitoesteroles no son suficientes como aporte para mantener la construcción y la mantención de la membrana. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo logro
agregarle más fitoesteroles, o cómo logro agregarle más esteroles, ¿cierto? Para que mantenga la membrana plasmática o la membrana de la levadura estable, si no puedo agregarle más pieles. Entonces la levadura empieza a generar o a sintetizar esteroles que ayudan a esta construcción y a este mantenimiento de la membrana de la levadura al momento de agregarle oxígeno a los mostos. Es decir, es una ayuda externa que uno le hace para mejorar la membrana plasmática, ¿ya? Y obviamente, en este caso, síntesis de ácido graso de cadena larga. Se habla que los ácidos grasos de cadena corta que se pueden generar son tóxicos para la levadura, entonces no son muy buenos, no así los de cadena larga, que sí ayudan a la viabilidad de la membrana. Entonces, en ambos casos, A y B, hacen que el oxígeno ayude a esta membrana que sea más rígida y sea menos permeable. Eso es lo que uno busca, que sea menos permeable. Hay que tener ojo, y con esto nos vamos al break, con decir, porque ustedes me pueden decir, pucha, entonces agreguémosle mucho oxígeno durante toda la fermentación alcohólica para que esté súper protegida la membrana, que podría ser como la lógica. Aquí está como el esquema de la transformación del azúcar en alcohol por la levadura. Pero esa línea de trabajo se acciona cuando la levadura trabaja sin oxígeno. Es decir, si la levadura trabaja sin oxígeno, entra en fermentación alcohólica y se produce dentro de los componentes el etanol. Pero lamentablemente cuando la levadura trabaja con oxígeno, entra por una línea de respiración, como se ve en el cuadrito azul que está acá. Es decir, azúcar, levadura y oxígeno. La levadura entra en respiración y lamentablemente el producto de la respiración de la levadura es CO2 más agua, pero no libera etanol, no produce alcohol. Y obviamente yo lo que quiero hacer es vino con alcohol, no vino sin alcohol. Entonces si yo genero una fermentación alcohólica 100% con oxígeno, probablemente vamos a tener muy bajo alcohol dentro de los vinos porque no va a generar o no va a producir alcohol, porque entra en respiración y no en fermentación. Entonces, por eso no es bueno agregar mucho oxígeno y es prudente en ciertos lugares o en ciertos momentos solo agregar oxígeno. Cuando al inicio un poco, antes que entre la fermentación, para revitalizar las levaduras que están despertando, después de dejar a las levaduras que fermenten solitas sin el oxígeno, y ya cuando están muriendo las levaduras, volver a meterle oxígeno para revitalizar las levaduras que están muriendo y terminen la fermentación. Entonces esos son como los dos puntos como cruciales para poder agregar oxígeno sin entrar en respiración 100%, porque si no vamos a tener problemas. Ahí tenemos como la típica curva de fermentación alcohólica. Todos ustedes tuvieron que hacer una gráfica, ¿se acuerdan? De que partíamos 1100 y terminábamos 990, pero acá lo que quiero mostrar los momentos de oxígeno. Es decir, antes de inocular, el mosto está saturado de oxígeno, porque despalillamos, molimos, entonces no es necesario agregar oxígeno porque el mosto tiene mucho oxígeno por los procesos que estuvieron antes de la inoculación, ¿ya? Pero una vez que empieza a fermentar y aumentan las necesidades de nitrógeno, 1070, 1060 densidad, ahí hay una necesidad de oxígeno. Y ahí nosotros podríamos montar con un poquito de oxígeno, entre los 1070 y 1060. Y después, cuando ya está terminando la cuba, bajo los 1000, y está un poquito lenta, podríamos agregar nuevamente oxígeno, pero aquí yo le puse ojo, saturación y alcohol. No agregar más oxígeno del que se pueda ocupar, porque si me sobra, ese oxígeno va a oxidar el etanol y el vino se me puede oxidar en este último tercio, porque no está protegido. Acuérdense que en toda la fermentación alcohólica no hay sulfuroso. No tengo ese consumidor. Entonces el vino va directo al polifenol o al etanol, porque no tengo el sulfuroso. Entonces hay que tener ojo porque si le echo mucho oxígeno, se podría oxidar. Ahí dice en un cuadrito que lo puse,
adición de oxígeno para levadura entre 5 a 10 miligramos por litro, ¿ya? Y ojalá en la última fase, entre los 1070, y antes no es necesario porque tiene mucho, porque lo despalillamos, hicimos todo el proceso. Creo que esta vez, déjame. Ya, eso lo vemos después del break, porque es otro tema. Ya, nos tomamos 20 minutos, son las 11:53 hasta las 12, a ver cuánto es, 12:13. Ahí volvimos, así que voy a pausar esto. Eso, estaba grabando. A ver si. Ya. Falta de alcohol, falta de, o sea, acumulación de sulfídrico, reducción a aromas raros o extraños, y algunos problemas de parada de fermentación y algunos problemas de aroma. Eso es como lo principal, lo que podríamos tener como problema por la falta de oxígeno durante la fermentación. Por eso, nosotros siempre hacemos estos remontajes abiertos, ¿cierto? Oxigenando el mosto en las tinas, como ya le habíamos mostrado, ¿cierto? En el módulo anterior, ¿cierto? Pero podemos reforzar la incorporación de oxígeno con microoxigenación durante la fermentación alcohólica. ¿Ya? Acá les voy a dar una tarea para investigar que entra en la prueba, que es el uso de levaduras no Saccharomyces en la enología, beneficios y dificultades en el uso de estas levaduras, por ejemplo, la torulaspora del brequi, y eso, había una tercera cosa, pero lo eliminé. Eso principalmente como para investigar. El uso de levaduras no Saccharomyces en la enología, y beneficios y dificultades en el uso de este tipo de levadura. Por ejemplo, la torulaspora. ¿Eso se entrega por Word a No lo entreguen, solo investigación que puede entrar en la prueba como alguna pregunta. Ah, ya. Ya, continuamos, ¿anotaron? Sí, profe. Ya, seguimos. Acá tenemos un resumen o un cuadro que muestra a qué se puede deber la reducción o el aroma reducido en los vinos. ¿Ya? Hay algunos que son exógenos, por ejemplo, pesticida, el residuo pesticida, ¿cierto?, de algunos productos, dosis elevada de sulfuroso, que apliquen mucho sulfuroso antes de la fermentación, pulverizaciones con azufre, lo que le había comentado anteriormente, y la otra que son directamente del mosto o del vino, como son los mostos que no son desfangados, quiere decir que no son desborrados, temperaturas muy altas al momento de fermentar, o temperaturas muy bajas en algunos casos también. Trabajar obviamente en forma reductiva sin oxígeno, también aumenta el aroma reducido. pH alto o elevado. Mucho tiempo los vinos sobre sus borras, que tienen relación a estos mostos no desfangados. Utilizar levaduras que generan sulfídrico al momento de fermentar, y eso tiene que ver con la ficha técnica de la levadura, por eso hay que siempre investigar las fichas técnicas. Agregar mucha levadura al momento de inocular, pasarse en la cantidad de levadura. Y ahí, bueno, ahí están todas estas causas que pueden formar estos aromas reducidos. Entonces aquí, la primera entrada o solución que podríamos tener frente a este problema es la oxigenación. Y podría ser a través de la microoxigenación directamente para eliminar este aroma, ¿cierto?, a reducir. Ahí tenemos otros aromas que se producen en ambientes reducidos, como el ácido caproico y caprílico, que son los precursores que originan aromas a queso de cabra establo, que no son muy ricos en un vino. Ácido octanoico, decanoico y dodecanoico, que generan aromas tipo jabón o detergente o de tipo químico. Y habían otros más que generan aromas como a pudrición, ¿ya?
Ahí está en un cuadrito otras condiciones que producen ácido graso de cadena media. Son temperaturas muy elevadas los tintos, temperaturas muy bajas los blancos, mostos muy claros los blancos, cuando los dejáis muy limpios, no corrige el NTU, o el pH muy bajo, ¿cierto?, en vino blanco. Acá tenemos otra tarea de investigación, pensando en esto mismo, que es el uso del sulfato de cobre en la reducción de los vinos. Tienen que investigar, obviamente, cómo se usa el sulfato de cobre para la reducción de los vinos, cuáles son los máximos legales en el uso del sulfato de cobre en Chile, y qué problema podemos tener por un exceso de cobre en los vinos. ¿Ya? Perdón. Eso también, pensando en la prueba, otras preguntitas que deberán investigar. El sulfato de cobre es una de las cosas que uno podría utilizar cuando ya la reducción es demasiado y ya la oxigenación no ayuda a eliminar, ¿cierto? No ayuda a eliminar este problema. Uno podría entrar a utilizar sulfato de cobre, pero tiene algunas cosillas ahí que habría que investigar. ¿Ya? El máximo legal y el problema del exceso de cobre en los vinos. ¿Lo notaron? Sí, profe. Bien. Entramos al tercer punto dentro de esa lista de fermentación alcohólica, que es la hiperoxidación controlada de mostos blancos. La mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, la fermentación alcohólica de los vinos blancos es 100% reductiva. Es decir, uno nunca trata de no agregarle mucho oxígeno porque se puede oxidar porque tiene una carga fenólica muy baja, que no te aguanta, ¿cierto?, una oxidación o una oxigenación muy alta. Pero hay ciertos casos muy específicos que tú oxigenas a propósito los mostos blancos, a lo que se le llama hiperoxidación. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca esta hiperoxidación? Primero, precipitar los compuestos fenólicos oxidados. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, tenemos un mosto, un jugo de uva blanca, que ya viene como medio oxidado o viene con una carga fenólica alta del campo, del viñedo, y además lo moliste y no te preocupaste mucho, y como que el mosto está un poquito café. Entonces uno de repente dice, ya, ¿sabéis qué? Ya que estos compuestos se me oxidaron, voy a tratar de decantar estos compuestos oxidados. Entonces uno hiperoxigena, ¿cierto?, el mosto, el jugo, los fenoles se oxidan, polimerizan algunos y decantan. Entonces cuando yo desborro el jugo, le elimino oxidación a este jugo medio oxidado. ¿Ya? Eso es como una técnica para mejorar un mosto que ya viene medio oxidado del viñedo. Otra cosa que sirve la hiperoxigenación es disminuir el amargor y astringencia. ¿Cómo? A través de esta polimerización de los taninos que le había comentado. Si yo logro que los taninos se junten entre ellos, van a decantar y obviamente va a poder disminuir el amargor y la astringencia de ese jugo o en ese mosto que podemos tener. Claramente, las levaduras van a tener mucho más oxígeno y eso podría repercutir que los vinos tengan menos alcohol si es que empiezan a respirar esa levadura en vez de fermentar. ¿Ya? Podría ser una alternativa para disminuir el alcohol de los vinos finales al hacer que las levaduras respiren los azúcares en vez que fermenten. Obviamente evita la formación de sulfidrio, está más que claro. Aumenta los aromas de tipo acetato. Y ahí yo tengo un listado de cuáles son los aromas de tipo acetato que podemos encontrar. Pero el más característico dentro de los vinos blancos es el aroma a plátano maduro. No sé si alguno ha olido de estos plátanos que están casi como negros, porque están súper pasados. Y son como candy de plátano. Podemos tener ese tipo de aromas en vinos blancos cuando queremos que tenga ese aromas, como a candy de plátano, que son súper invasivos, súper dulces en nariz y súper potentes. ¿Ya? Eso se podría lograr con una oxigenación aumentada en vinos blancos. Ahí tenemos
cómo cambia el tono, el color de los fenoles a medida que uno oxigena, y se van poniendo obviamente cada vez más turbio y más café el color. Ya, esto no me lo voy a saltar porque quiero llegar al... A ver, ¿dónde está acá? Aquí están los aromas tipo acetato. Este que puse en rojo tiene relación a esto, lamentablemente. Cuando el vino está defectuoso, es decir, tiene ácido acético, está vinagre, todavía tiene etanol, y además le agregamos oxígeno, esto se podría transformar en acetato de etilo. Es decir, el ácido acético se puede transformar en acetato de etilo más agua, que es reducción, agente reductor, ¿cierto?, a un agente reducido más liberación de agua. Cuando los vinos tienen una liberación de acetato de etilo, empiezan a tener este aroma a barniz, como el típico esmalte de uña o esta cosa que acetona. No sé si los que han sentido cuando se pintan la uña y se sacan la pintura, la acetona, el olor a acetona, podemos tener en los vinos olor a acetona, ¿ya? Y eso es cuando hay un vino que está malo y además lo oxidamos. Vamos a transformarlo y puede que tenga ese aroma a acetona. Ahora, si el vino está bueno, podemos tener esta otra línea de acetato, que es rosa, miel, plátano, plátano maduro, pera, manzana madura. Podríamos tener esa línea de aromas en ese tipo de vino, ¿ya? Así que si yo quiero llevar mi fermentación y mi estilo de elaboración de vino a esto, una buena alternativa es oxigenar o hiperoxigenar estos mostos blancos para que tengan esa línea de aromática de vinos blancos como más densos en nariz. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener de la hiperoxidación? Porque no todo es bueno. Hay algunos problemas que se pueden acarrear por el exceso, ¿cierto?, de oxígeno en algunos mostos. Primero, obviamente, un aumento de levadura nativa, ¿ya? Puede existir un aumento de levadura nativa, y en ese caso, muchas veces es conveniente que fermente con nativa antes que tratar de meter una levadura comercial porque va a haber mucha incompatibilidad, ¿ya? Aumento de la acidez volátil. Puede pasar de que aumente la volátil, que se empiece a picar un poco el vino por exceso de bacterias acéticas que se pueden reproducir por ese oxígeno. Podrían tener más volátil estos vinos. Pérdida de aromas terpénicos. Los aromas terpénicos, acuérdense, son los aromas tipo florales. Podrían perderse y aumentar los aromas tipo éster, si lo vimos anteriormente, tipo acetato, y ser un poco más de fruta más que de flores, ¿ya? Hay un mayor consumo de nitrógeno por efecto de la levadura nativa, ¿ya? Y si yo no corrijo el nitrógeno, sabiendo que estoy produciendo esto, es factible o es posible que ocurra una parada de fermentación con las levaduras comerciales después, posteriormente. Hay que saber nutrir y hay que devolver ese nitrógeno que puedan consumir las levaduras nativas en este proceso de oxigenación. Uvas con botrytis, por nada del mundo se recomienda hacer una hiperoxidación en uva con botrytis porque existen estas enzimas oxidativas, ¿cierto? La lacasa, la tirosinasa, que podrían aumentar mucho la oxidación del mosto, por efecto que la uva viene con botrytis. Entonces, cuando hay botrytis, yo no sería muy de la idea de generar una oxidación o una hiperoxidación cuando la uva tiene ese problema. Sí podemos tener una disminución del cuerpo con esta polimerización de los taninos, como les comenté, disminución de la astringencia tanecida, entonces hace que los vinos se sientan un poquito más ligeros y van a tener mucho más borra, ¿ya? Estos vinos van a tener una gran cantidad de borra después de haber aplicado oxígeno. Ya, y ahí tenemos la última tarea de investigación para la prueba, que tiene que ver un poco con la oxidación, ¿ya? Y con un problema con el oxígeno.
esto, que es el efecto pinking, cuáles serían las variedades más sensibles a este problema, cómo podemos determinar el problema en un vino, a través de qué análisis podríamos saber si tiene problemas de pinking o no, cómo podemos controlarlo y cómo podemos solucionarlo. Eso es lo que deben investigar. Este es un problema específico de algunas variedades, y se los puedo comentar para que entiendan un poco, que son vinos blancos que cambian el tono y se ponen rosados, por eso pinking, ¿ya? Y se ponen rosados cuando están en contacto con el oxígeno. Entonces hay ciertas variedades que tienen la tendencia a eso y hay que protegerla aún más. Ahora, por eso la pregunta es, ¿cómo podemos controlarlo y cómo podemos solucionarlo si tenemos ese problema? ¿Y cuáles son esas variedades que tienen como tendencia al pinking, a ponerse rosado cuando son vinos blancos? ¿Me avisan cuando esté anotado para continuar? Ahí ya tienen tres tareas o tres cosas para investigar. Todo eso entra en la prueba, ¿cierto? Yes. Ya, continuamos. Entonces, según el esquema, estamos hablando de fermentación alcohólica, donde necesita oxígeno para revitalizar la levadura. Ahí está entre el punto 1, punto 2, donde hay incorporación de oxígeno. Y se dan cuenta, yo puse esta flecha roja, cómo va disminuyendo la cantidad de oxígeno a medida que aumenta el proceso, hasta llegar, ¿cierto?, a lo que es la guarda del vino. Ojalá no incorporar mucho oxígeno durante la fermentación maloláctica. O sea, no sé si se fijan en el esquema, pero la incorporación del 2 es antes de la fermentación maloláctica y el 3 es después de la fermentación maloláctica. Pero durante la fermentación maloláctica no se recomienda oxigenar los vinos, porque hay una tendencia que suba mucho la acidez volátil o que se avinagre. Entonces, mientras esté el vino haciendo maloláctica, no se recomienda, ¿cierto?, que hagan, o sea, no se recomienda agregarle oxígeno. Sí antes de y después que están sulfitados como vino terminado. Y después, en la crianza, cuando uno busca la estabilización del color, empieza lo que es la microoxigenación y la nueva incorporación de oxígeno. Entonces, esos son los puntos donde claramente uno le agrega oxígeno al vino. En molienda, en el despalillado, al principio, con el punto 1, durante la fermentación alcohólica para revitalizar las levaduras, después de la fermentación maloláctica para afinar los vinos, y después para estabilizar color durante la crianza como microoxigenación. Durante el embotellado, ojalá no incorporar oxígeno para que se mantenga el vino tal como quiero que esté embotellado, ¿ya? Porque si no va a seguir evolucionando dentro de la botella, y ahí va la importancia del corcho. Ahora, si yo quiero que siga evolucionando, ocupo cierto estilo o tipo de corcho que siguen incorporando de alguna forma oxígeno al vino, aunque hay algunos estudios que definen que la presión interna del vino en la botella es tal que impide que ingrese oxígeno a través del corcho. Hay otros que dicen que sí hay una pequeña incorporación de oxígeno por los poros del corcho, pero todavía está en estudio todo eso. Ya. Esto ya lo he mostrado muchas veces, que es como la clasificación de los compuestos fenólicos, y nosotros nos estamos deteniendo acá donde en estos dos negritos que están, antocianos y taninos, ¿ya? Esos son los compuestos principales, ¿cierto?, dentro de los compuestos flavonoides, que nos interesan para la evolución de los vinos y la relación con el oxígeno. Esto de un antociano con 4 taninos, a través de un enlace tanal. Recuerden que para que se pueda unir un antociano con un tanino, tiene que haber un enlace tanal. Y ese tanal, la única forma que exista es que el etanol del vino se transforme en etanal, se oxide.
Es decir, tenemos que tener una pequeña oxidación del etanol del vino en etanal para que pueda unir estos componentes. Si no está en enlace en etanal, el antociano con el tanino es muy difícil que se puedan unir. ¿Ya? Dentro de la relación de 4 antocianos con un tanino, perdón, 4 taninos con un antociano, ¿cierto? Hay cepas que son más equilibradas en esa relación y cepas que no son tan equilibradas en esa relación. ¿Ya? Dentro de las cepas que tienen un equilibrio entre 4 antocianos y 4 taninos y un antociano, mejor o más efectivo, están el Syrah, Cariñán, Cabernet Sauvignon, Malbec, Gamay y Merlot. ¿Ya? Son variedades que andan bien y que tienen una buena relación tanino-antociano. Hay otras variedades que no están tan equilibradas. Por ejemplo, fácilmente el Pinot Noir, que tiene poco antociano y a lo mejor tiene más tanino que antociano. Cabernet Franc, que puede ser un poquito más tánica, con menos color. Merlot pasa lo mismo, en algunos casos. Grenache, que tiene más color que tanino. Entonces, Mourvedre, lo mismo. Entonces, ahí hay que trabajarla un poquito mejor enológicamente para poder equilibrarla y llevarla a esta línea. Es decir, ojalá que se mantenga la relación 4 taninos con un antociano. Lo peor, que tenga más antociano que tanino, ya lo vimos. Lo no tan bueno, o sea, no tan malo, por decirlo, es que tenga más taninos que antociano. Y lo ideal, que tengan la relación 4 taninos con un antociano. Profe, ¿qué pasa si tiene más antociano? ¿Comienza a ser astringente? No, pues si tiene más antociano, va a tener más color y poco tanino, te va a sobrar color y se va a oxidar, porque ese antociano libre se va a juntar con el oxígeno directo y se va a pasar de rojo a naranjo. Hay mayor facilidad que el vino se te oxide cuando tienes más color que tanino. Al revés, cuando tienes más tanino que antociano, el tanino que te sobre, si le das poco tiempo, se va a polimerizar y te va a producir astringencia, se va a sentir más secante. Ahora, si le das mucho tiempo, es posible que pueda polimerizar y se suavice el vino. Pero el color no se te va a oxidar tanto porque el poco color que tienes se va a fijar con el tanino porque tienes tanino. Al revés el otro, al revés distinto. Es decir, si tienes mucho color, ¿con qué lo fijas si no tienes tanino? Tendrías que agregarle tu tanino al vino para poder, ojalá, equilibrarlo en la cantidad de 4 taninos con una antociano. Y si no lo logra equilibrar, todo ese color que te sobra podría oxidarse, porque el antociano va a andar libre y decir, chuta, ¿con qué me junto? No hay nada con qué juntarme, ven para acá oxígeno y me oxido. Eso va a pasar. Eso pasa, y los ejemplos que le di, un vino rosé, un rosado, tiene muy poco tanino, porque es suave, pero tiene, a pesar que tiene poco color, tiene más antociano que tanino. Entonces, tiene una tendencia a la oxidación al rosé. ¿Ya? O un vino varietal lo mismo. Un vino varietal va a tener mucho color, poco tanino. Entonces, podría tener un envejecimiento corto, y si yo lo dejo mucho tiempo en barrica, se podría poner naranjo el vino y oxidarse. Porque el color que me sobró se va a oxidar. Ya. ¿Qué es lo que hace con respecto al color? La microoxigenación aumenta la coloración violácea de los vinos, aumenta la intensidad colorante, la intensidad del color, y hay una mayor estabilidad en los pigmentos. Es decir, el color se mantiene más, en el tiempo más estable rojo. Es decir, pasa un año y el vino está rojo, pasa 2 años y el vino sigue rojo, pasa 3, 4 años y el vino sigue rojo. Un vino que tenga poca estabilidad es que al segundo año ya se empieza a poner color teja, al cuarto año un poco más anaranjado, al quinto año ya completamente oxidado, no hay nada que hacer con ese vino porque ya se bajó su calidad en base al color, se oxidó. Eso tiene relación a lo que es la intensidad y la estabilidad. ¿Ya? Aumenta la intensidad colorante y disminuye los antocianos libres. Eso es importante. Entre menos antocianos libres, menos opción que ese antociano se junte con el oxígeno y se oxide.
A eso se refiere. Lo vamos a ver, tengo unos dibujos más adelante que sirven para explicar eso. ¿Qué es lo que se une con qué? Ya, y aquí, bueno, aquí están los dibujos que y me dediqué a hacerlos para que se entendiera. Se puede unir antocianos con taninos. Se puede unir taninos con antocianos. Al revés. Se pueden unir antocianos con antocianos, como copigmentación. Se pueden unir taninos con taninos, también. Y se pueden unir antocianos con otros pigmentos o con otros elementos que generan copigmentación. O sea, hay varias cosas que se pueden unir entre ellos. Pero aquí está el ejemplo. Hagan cuenta. Profe, ¿podría explicar de nuevo la diapositiva anterior? No entendí muy bien. La voy a explicar ahora con este dibujo. Acá terminó fin fermentación alcohólica. Y este es un vino que está recién terminado. Los dibujitos son, los rojos son antocianos, ¿ya? Y todos los celestes son taninos. Estos que tienen un circulito así son levaduras, y estos que están aquí son bacterias. Todo eso anda flotando en el vino. Los vinos están súper desarmados. Y si se dan cuenta, en el proceso de fermentación alcohólica, igual logré que algunos de estos blanquitos, que son el etanol, es el alcohol. El etanol, así que les puse, ahí está, antociano, tanino, etanol. ¿Ya? En la elaboración del vino, igual logré que algunos de esos etanoles se transformaran en etanal, ¿ya? En amarillo. Y estando como etanal, ayudan a la polimerización, es decir, unión entre taninos, o la fijación de color, unión de antociano con tanino. Pero esto es un vino joven, es decir, yo le estoy agregando oxígeno y hay muchas cosas que andan sueltas, no sé si se dan cuenta, hay muchos antocianos que están solos y muchos taninos que están solos y están diciendo con qué me junto, con qué me puedo juntar. Pero todavía no se pueden juntar porque necesito más de estos puntitos amarillos para que se puedan juntar. Necesito que el etanol se transforme en etanol. Y tengo etanol para que se transforme en etanol. Lamentablemente, igual también hay bacterias dando vueltas que podrían consumir el oxígeno, ¿cierto? Y empezar a reproducirse. Después de la fermentación maloláctica, lo que va a pasar es que voy a tener una gran cantidad de bacterias dando vueltas. Por eso puse que tengo el mismo efecto, antociano, tanino, etanol, levadura, pero muchas bacterias. Entonces, así va a quedar el vino una vez terminada la fermentación maloláctica. Por eso, cuando termina la fermentación maloláctica, lo que uno hace es sulfitar para eliminar esas bacterias, porque no quiero que estén. Ya hicieron su trabajo, necesito eliminarlas. Entonces, una vez terminada la alcohólica maloláctica, tengo que sulfitar para eliminar las bacterias. ¿Ya? Si yo no sulfito y le agrego oxígeno como macromolécula, es decir, mucho oxígeno, lo que va a pasar es que todo el antociano que está libre no va a tener tiempo de juntarse y se va a oxidar. Y el vino me va a quedar naranjo. Y es posible que también se oxide el etanol y tengamos un vino oxidado tanto en nariz como en color. Entonces ahí tengo oxidación del etanol y oxidación del color y oxidé el vino, lo eché a perder, porque le agregué mucho oxígeno. Y también es posible que las bacterias empiezan a reproducirse y a picar el vino, es decir, maté el vino, oxidé el etanol, oxidé el color y se empezaron a generar bacterias acéticas que empezaron a picar el vino y se echó a perder completamente. ¿Ya? Ahora, si yo sulfito el vino, ¿cierto?
una vez terminada la alcohólica y la maloláctica, lo que yo hago es generar, primero, el sulfuroso va a matar los microorganismos, las bacterias, la levadura, todo lo que anda dando vuelta, tiene ese efecto, se murió. Elimino lo que me podría generar un riesgo, un problema. Y además se genera como una capa protectora del vino, que cuando el oxígeno quiere venir, va a pillar el sulfuroso y no va a oxidar el vino. Es decir, lo protejo con el sulfuroso. Eso es lo que hace el sulfuroso, y por eso es importante sulfitar los vinos y estar corrigiendo. Piensen que este es el sulfuroso libre. Entonces el sulfuroso libre protege de la oxidación, ¿cierto? Y mata los microorganismos. Y así le doy chance a que estas cosas que están libres, cuando le agregue la microoxigenación, empiecen a juntarse como estos que están acá. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Porque tengo más dibujos después. Esta es como la primera parte. Sí, profe. Ya. Ahora, pensemos en una microoxigenación, por eso puse el oxígeno como bien chiquitito. Cuando ocurre la microoxigenación, lo que hago yo es ayudar a que las cosas se empiecen a juntar entre sí, a fijar color o a polimerizar. Y si se dan cuenta, todo esto que estaba desarmado, como que se empieza a ordenar. Polimerización de los taninos, unión entre taninos. Fijación de color, unión entre tanino y antociano. O también copigmentación, unión entre antociano, como sale ahí. Es decir, como que todos empezaron a bailar, todos encontraron su pareja y empezaron como a juntarse entre sí. Y cuando están unidos, son más estables en el tiempo que estar así, desarmados. ¿Ya? Y estoy agregando microoxigenación. Ahora, si se dan cuenta, esta microoxigenación la estoy haciendo antes de la fermentación maloláctica, para que se ordenen un poco las partículas. Durante la fermentación maloláctica no le agrego oxígeno. ¿Ya? Ahí está todo. Ahí están las cosas que empezaron a unirse. Se empezó como a unir todo. Y ahí tenemos el otro. ¿Ya? Pero aún así, si vuelvo atrás, se unieron esas cosas, pero todavía me quedan cosas que están libres, antocianos libres y taninos libres, que si yo me tomara el vino en ese momento, probablemente esto me va a generar un poco de astringencia y ese color puede que se oxide en el tiempo, porque todavía está libre. Entonces yo tengo que, después de fermentación maloláctica, seguir incorporando menos cantidad de oxígeno, no tanta como al principio porque tengo menos cosas que unir, y ese oxígeno lo que va a hacer es que todas esas cosas libres se siguen uniendo. Y si se dan cuenta, tengo cadenas de tanino un poquito más largas, porque se unieron más. Seguí fijando color, pero empecé a polimerizar los taninos. Y si antes este tanino me producía astringencia, este me produce a lo mejor, ya no, perdón, si este tanino me producía amargor, cuando era tanino corto, este me produce astringencia, cuando es tanino medio. Entonces, cuando yo pruebe el vino a esta altura, va a tener un buen color, va a estar fijado en el tiempo, no va a tener tantos taninos libres, y voy a tener disminución del amargor, pero aumento de la astringencia porque ya vamos a tener taninos de cadena un poquito más largos, gracias a la microoxigenación. Si yo le doy más tiempo y sigo aplicando oxígeno adecuadamente, es posible que los taninos se sigan polimerizando y se sigan uniendo entre sí, haciendo cadenas más largas. Y ese tanino, que está ahí gigante, puede pasar que se hace tan pesado que decante y que de la borra y el vino empieza a perder estructura, empieza a perder cuerpo. Se dan cuenta que perdí taninos porque la estructura que se generó fue tan grande, porque le di mucho tiempo, mucho oxígeno, que en un momento decantó y quedó en la borra junto con la levadura y bacterias que están todas muertas de abajo. Y ahí perdí cuerpo, perdí volumen en el vino. ¿Se entiende?
Sí, profe. Entonces yo no quiero que ocurra esto tan rápido. Por eso tengo que ser súper adecuado en la cantidad de oxígeno que le agregue y no excederme, porque imagínense pasa eso y le sigo agregando oxígeno. Voy a seguir uniendo cosas, voy a seguir precipitando cosas y va a seguir adelgazándose el vino y perdiendo volumen, ¿ya? Y es posible que estos se empiecen a oxidar y queden antocianos oxidados, con poco volumen, delgado, un vino delgado. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, este es como el resumen de las cosas que se pueden unir: antociano-tanino, tanino-tanino, antociano-antociano y piroantociano. Son estos antocianos con otro elemento. Ahí tenemos un ejemplo en este cuadro de un vino sin oxígeno versus uno que se le agregó 1 ml por oxígeno mes y al otro que se le agregó 3 ml oxígeno mes. Si se dan cuenta, entre el vino control, el de 1 y de 3, claramente aumentó la intensidad colorante el que le agregué más oxígeno versus los anteriores. Si esto es verdad, que aumentó la intensidad colorante, debe ser inversamente proporcional a la cantidad de antocianos totales. Es decir, disminuyeron la cantidad de antocianos totales porque aumentó la cantidad de antocianos que se combinaron. Y aumentó la cantidad de polimerización. Entonces, entre más está de la mano, entre más oxígeno, aumenta el color, disminuye los antocianos porque se combinan más. En realidad disminuyen los antocianos libres, más que los totales. Y aumenta el grado de polimerización del tanino. Ahí está como el resumen. La microoxigenación acelera el proceso natural y en otros casos es malo si el exceso de oxígeno causa oxidación. Eso ya lo hemos dicho como 10 veces. Después, la microoxigenación disminuye los aromas de fruta y la sensación de astringencia, la cual en vinos en barrica puede ser un aporte ya que se beneficia con el aporte de aromas de roble. Claro, es posible que la microoxigenación disminuya cosas del vino, pero la madera, la barrica, le está agregando otras cosas constantemente, principalmente aromas de la madera y taninos de la madera, ¿ya? Que también aportan al vino. Entonces ahí como que se compensa un poco lo que pierde. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder generar una microoxigenación sin problema? Que la cantidad de índice de polifenoles totales del vino medido sea superior a 30. Eso se mide con una maquinita que mide los polifenoles. Que mantenga la relación antociano y tanino 1:4, un antociano por cada 4 taninos, es lo ideal. Que la intensidad colorante medida esté entre 8 y 16 como factor, también medido con una maquinita. Y que la uva esté sana. Si la uva no está sana, mejor no agregar oxígeno porque se van a maximizar los problemas. Ahí tenemos datos de dosis según lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, si tenemos taninos maduros o madurez fenólica, lo mínimo que podrías agregar como oxígeno va entre 0 y 5 miligramos de oxígeno litro mes. Y como máximo, de 20 a 25 miligramos de oxígeno litro mes. Ahora, si estamos trabajando con uvas verdes o taninos verdes, aumenta la cantidad de oxígeno, siendo la mínima de día 20 y la máxima de 30 a 50 porque tú quieres eliminar el verdor. Quieres eliminar ese tanino verde. Polimerizarlo, eliminarlo, tirarlo a la borra. Entonces, aumenta la cantidad de oxígeno. ¿Ya? Ahí tienen datos, y esos datos son súper importantes porque es como la dosis. La dosis que tú vas a aplicar o vas a regular en este microoxigenador que les mostré anteriormente, en esta maquinita. Y yo calculo la dosis para que el microoxigenador entregue la cantidad que yo quiero. Estamos en la hora, son las 1. Así que el resumen, partimos la otra clase con este resumen y terminamos la clase de microoxigenación y hasta ahí entraría la primera prueba. Creo que estaríamos. No sé si hay alguna duda.